Hola, habitualmente en los cursos que imparto me preguntáis cómo tengo preparada la interfaz de Photoshop para hacer diferentes opciones de maquetación, preparar documentos para imprimir, etc. Vamos a ver 4 consejos básicos y rápidos que preparo para mis documentos en mi interfaz de Photoshop. Lo primero que hacemos es crear un documento nuevo con Photoshop, lo cual podemos ir a Archivo, Nuevo o Comando N o Control N, depende de si es Mac o PC, y obtenemos la ventana de Nuevo Documento. Lo primero que podemos hacer es buscar en la opción de definir para no generar el documento si es un documento estándar, y en el desplegable tenemos las opciones habituales para impresión y tenemos los distintos tamaños habituales, para fotografía y también tenemos diferentes medidas en pulgadas o en centímetros, aunque lo tenemos grabado como medidas en pulgadas, y en medidas internacionales tipo Estados Unidos en otros lugares. El papel internacional, las medidas estándar A4, A3, A5, etc., no tenemos que definirlas ya que las tenemos aquí puestas. Lo que sí debemos decir es la resolución que queremos trabajar en nuestro documento. El espacio de color también lo podemos seleccionar para el documento nuevo si tenemos la opción avanzada habilitada. Aquí podemos escoger entre todos estos perfiles o los que queramos colocar para trabajar. Por defecto podemos trabajar con los más habituales, que son Adobe RGB o sRGB. sRGB sería normalmente para web o para pantalla, y Adobe RGB normalmente el perfil más habitual para impresión. En este caso vamos a escoger Adobe RGB, vamos a crear un documento a 254 pulgadas, 254 píxeles por pulgada. El contenido del fondo lo vamos a dejar como transparente y vamos a guardar estas opciones para poderlas llamar posteriormente en cualquier momento, sin tenerlo que volver a configurar. A4 para imprimir. A partir de aquí, cualquier otra vez que vayamos a usar, sencillamente tendremos que usar el desplegable y tenemos aquí disponible el A4 imprimir, que es el que acabamos de generar. Vamos a seleccionarlo. Ok, ya tenemos el documento en pantalla. A partir de aquí, lo que nos interesa es poner las imágenes que queremos imprimir, maquetar, definir, etcétera, etcétera. El método más recomendable para mí, bajo mi punto de vista, es ir a Archivo, Colocar. Esta opción es tan habitual que yo he creado un atajo de teclado, que es F1 en mi caso, para usarla habitualmente. Seleccionamos la imagen que nos interese y nos la coloca. Fijaos que esta imagen, cuando nos la está colocando, ahora la podemos modificar y crearla al tamaño que queramos. Una vez la tenemos definida al tamaño que nos interesa, lo que tenemos que hacer es confirmar este tamaño, este cambio de tamaño. Podemos hacerlo directamente con el ratón o con la tecla Enter. Una vez lo tenemos creado, el documento, fijaos que tiene una capa con un objeto inteligente, que es este simbolito de un documento con un cuadradito en el lado inferior izquierdo. ¿Qué significa objeto inteligente? Que es un objeto editable. El objeto continúa teniendo las propiedades iniciales, pero estoy trabajando como, por decirlo así, con una referencia a ese archivo, con lo cual, si yo cojo este archivo y le doy un tamaño mínimo y después lo vuelvo a ampliar, no tiene ningún problema porque no pierde calidad, porque no he llegado realmente a reducir el tamaño del archivo. Solo he cogido una referencia del archivo y lo he hecho más pequeño, con lo cual el archivo original continúa teniendo su tamaño igual que antes. Vale, tengo el archivo definido y a partir de aquí voy a querer duplicar el archivo. En este caso quiero hacer
una impresión de 4 veces la misma imagen. Si pulsamos la tecla Alt, nos permite duplicar la capa y crear una capa nueva. Si os fijáis, cuando estoy moviendo la capa, aparecen unas líneas rosadas que son las guías inteligentes. Estas guías las podemos activar y desactivar, después os enseñaré cómo hacerlo. Y ahora estas dos capas, quiero duplicarlas y generar dos más, y en lugar de hacerlo una a una, lo que haré es seleccionar las dos capas y, usando el mismo truquillo de antes, pulsando la tecla Alt, duplicaremos estas dos capas en otras dos capas iguales. Y ahora, para organizarlo de una forma más coherente dentro del espacio del documento, seleccionamos las 4 capas y vamos a moverlas todas juntas. Una vez ya lo tenemos definido, podemos seleccionar la capa que nos interese y fijaos en un detalle. Cuando muevo una capa o muevo otra, no tengo que ir a seleccionarla directamente. Esto es otra cosa que también me preguntan mucho, muy a menudo en los cursos. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Fijaos que en la herramienta Mover tengo marcada la opción Selección automática. Si no la marco, cuando voy a mover, muevo la capa que está activa. Para cambiar la capa y seleccionar otro elemento del documento, he de seleccionar físicamente la capa que me interesa y posteriormente desplazarla. Si marco la opción selección automática, Photoshop ya reconoce qué elemento en qué capa está y automáticamente la selecciona para poderlo mover. Es una opción muy cómoda para poderlo usar. Más opciones. Una vez tengo editadas las imágenes, me puede interesar, o ya las tengo montadas, tocar una imagen de forma independiente de las otras. Por ejemplo, una imagen la quiero manipular a través de la herramienta niveles. Si yo intento invocar la herramienta niveles, no puedo. ¿Por qué? Porque las capas están como objetos inteligentes. Entonces, la opción más rápida y más cómoda es rasterizar la capa, que significa volver este objeto inteligente a un objeto real de las dimensiones y características del documento tal y como lo tengo en este momento. Es decir, si esta capa, voy a capa, objeto inteligente, rasterizar, o lo que es lo mismo, capa, rasterizar, objeto inteligente, es exactamente lo mismo. Fijaos que en los dos casos tengo también asignado una tecla de atajo de teclado, porque para mí es una función bastante habitual. Pulso esta opción y desaparece el símbolo de objeto inteligente. ¿Esto qué significa? Que si yo ahora cojo el documento y lo hago más grande, sí que va a perder calidad. Cada vez que yo aumente o reduzca el documento, iré perdiendo la calidad del documento, ya que no va a soportar no va a añadir resolución porque lo aumente. Es decir, cuando ya he reducido el documento a un tamaño pequeño, ya se queda con esa resolución. Si lo vuelvo a aumentar a recuperar el tamaño anterior, ya es falso, ese documento ya no tiene esa resolución. Por lo tanto, es algo que debería evitar. Vale. Lo que es rasterizar los documentos, fijaos que entonces sencillamente voy al documento que me interese y sencillamente, en mi caso, pulsando la tecla F9, lo convierte en un documento, en una capa rasterizada, en una capa de píxeles, ya no relacionado a un objeto inteligente. Una vez ya lo tengo definido, me interesa acoplar la imagen para imprimir o enviar a un cliente, por ejemplo. En este caso, lo que haría también es ir a capa, acoplar imagen.
pero también tengo asignado un atajo de teclado, en este caso F2, para hacer esta función, ya que es una función también muy habitual. Ahora ya tengo el documento y ya lo puedo enviar de una forma rápida, cómoda y sin perder demasiado tiempo. Os había comentado que os iba a explicar cómo activar las opciones de de guías inteligentes. Vamos a verlo. En este caso vamos a Vista, Mostrar y Guías inteligentes. Esta opción es muy cómoda a la hora de maquetar o distribuir elementos dentro de nuestro documento. Otra cosa también interesante es modificar ciertas funciones para que tengan acceso directo a un acceso directo de teclado. Para hacerlo es también muy fácil. Vamos a Ventana, Espacio de trabajo. Dentro de Espacio de trabajo me voy a Métodos abreviados de teclado y menús. Y aquí tengo dos opciones, menús y métodos abreviados de teclado. Fijaos que ya tengo aquí una memorizada con mi nombre. Y aquí cualquier función que me interese la puedo buscar por el elemento superior del menú. Por lo tanto, por ejemplo, si quisiera coger la función colocar, me iría a Archivo y iría a buscar colocar. Me he pasado de largo. Aquí está. Fijaos que yo tengo aquí la tecla F1, pero la podría cambiar por cualquier otra tecla. Una vez tengo definidas las teclas, los accesos directos que me interesa, lo que haré es guardar estos ajustes. Entonces puedo crear un conjunto nuevo basado en el conjunto actual, o sea, guardar estos y definirlos con un nombre nuevo, y ya tendré definida unas opciones nuevas, más prácticas, más personalizadas de las que viene Photoshop por defecto. Espero que sea útil. Gracias.